Gracias por esos aplausos. Primero que nada, ¿verdad? Que gracias a los pastores por la invitación, PJ, todas las personas que tuvieron que ver para que esto sea posible. La sorpresa es mía, casa llena, todas las generaciones. Es glorioso. La presencia del Señor está aquí y muy humildemente quiero dejarles saber que Dios hizo conmigo. Bueno, George, para dar comienzo en esta mañana, vivo por gracia. ¿Por qué vivo por gracia? Vamos a contarle un poco, ¿verdad?, al público para que conozcan quién es George Morales y por qué este testimonio se llama Vivo por Gracia. ¿Quién es George Morales? Pues mira, George Morales, fui, ¿verdad? Desde niño siempre quise estar en las Fuerzas Armadas, tanto en la policía, fui policía estatal y siempre quise ser militar, ¿verdad? Fui policía primero, ¿verdad? Porque intenté el examen de del que se utiliza para entrar 11 veces, porque no tenía el idioma, pero gracias al Señor pues lo pude lograr. Después de la B11 pude pasar, practiqué varios deportes. Entre eso, para sorpresa mía, en esta mañana tengo una visita muy especial de Manny Meléndez y su hijo, uno de mis maestros de artes marciales cuando pequeño, y da la casualidad que estaba de visita de Nueva York en Puerto Rico y me dijo, no me lo pierdo, llego. Para mí, gran sorpresa, porque él es parte de mi niñez y aquí estamos gloriosamente. Bueno, George, cuéntanos un poco, ¿verdad?, de cómo influenció en tu vida, ¿verdad?, lo que es cuestión de la ley, el orden, la policía, el ejército. ¿Cuándo, en qué momento tú de niño tú decides, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? Pues mira, soy el menor de 4, ¿verdad? Mi hermano mayor fue policía estatal también y yo lo veía desde pequeño, caminando por ahí uniformado. Y yo cuando él se iba, yo me ponía su ropa y me miraba en el espejo y yo, algún día voy a ser policía. Apenas tenía, qué sé yo, 5 o 6 años. Y él era policía allá, ¿verdad? Fue mi primera visión. Y que yo siempre quise ser mi ejemplo. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Y quiero ser militar también a la misma vez. Y junto a mi hermano, ¿verdad?, mis hermanas que tuvieron que ver en todo esto, ¿verdad?, para el día que lo logré, entré a la academia. Mi hermana hizo, ¿qué no hizo, ¿verdad?, para que yo vistiera el uniforme de cadete cuando eso había que comprarlo? Hace 29 años atrás de eso, voy para 30 años de eso. Y ella hizo ¿qué no hizo, ¿verdad?, para que yo pudiera vestir el uniforme de cadete de la policía. Y que fue una unión de mi familia para que yo lograra mi sueño. Sabemos que ella pasó mucho, ¿verdad?, para que pudieras tener, como dijiste, lo de tus uniformes, tu ropa. O sea que desde pequeño, de cierto modo, tú pudiste ver cómo Dios movió a personas para que estuvieran ahí contigo, ayudándote. ¿Cómo fue? Háblanos un poquito de ese proceso, ¿verdad?, de cuando entraste. Sé que ya nos dijiste lo de la preparación de la ropa, que ya te ayudó, pero cuando lograste entrar, entraste ahora en la policía. ¿Cuándo tú decides, verdad, ese cambio? Pues mire, entré a la policía, ¿verdad?, como todos si hay algún policía, ¿verdad?, en la iglesia, mi respeto. Estuve en el área metro, siempre quise, ¿verdad?, comento esto, pero también le exhorto a todo aquel, ¿verdad?, que está en esos pasos a no quedarse simplemente en el primer step, ¿sabes?, en la primera etapa de vida, siempre, ¿verdad?, ir más allá. Siempre quise escalar dentro de la policía, unidades especializadas y demás. Y pues logré entrar a lo que era, lo último que hice en la policía fue estar en el Team SWAT. Y un proceso que yo decía, ahora me falta, ¿verdad?, dar el brinco. En ese proceso, ¿verdad?, que le cuento, ahí fue que cogí el examen 11 veces. Pues no tenía el inglés, ¿sabes? Saqué 4 puntos, saqué 6. Era algo tremendo, pero no me rendí. Enseñanza, ¿verdad?, que doy, que nunca te rindas, ¿sabes? Dar la batalla. Y cuando pasa, ¿verdad?, cuando pasa lo de las torres, ese fue el último empuje. Yo dije, no, yo voy a defender la nación. Y como, ¿verdad?, es chistoso, pero fue muy cierto. Esa vez 11, cuando voy a hacer el examen, fue en Ciales. El reclutador o el que estaba a cargo del examen me dice, yo te he visto varias veces aquí. ¿Cuánto tú necesitas para pasar el examen? Y yo le dije 35 y me estrechó la mano, sacaste 36, te felicito.
So que ahí de inmediatamente la mano de Dios, porque fue cuando peor hice el examen, porque ya estaba quemado. Eran 11 veces y yo fui por fe y el reclutador me dio la mano, felicidades, sacaste 36. Nunca vi los resultados, pero Dios es grande, Dios hace milagros como ese. O sea que tú puedes decir que desde el principio ya tú estabas viendo la mano de Dios, Definitivo. ¿verdad? Moviendo las fichas, como le dice, a nuestro favor. Sí, definitivamente. Te dicen, pasaste. ¿Qué sucede ahora? Ya por fin te dan el visto bueno. ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo George entra al ejército? Entro a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Voy a reclutarme, ¿verdad? El proceso de reclutar, que es aquí en Puerto Rico, en Guaynabo. Ahí cuento inmediatamente un evento, ¿verdad? Ya yo asistí a la iglesia, ya yo le serví al Señor. Llevo aproximadamente 22 años sirviendo al Señor. Ahí cuando entro a la fuerza, voy a donde mi pastora en ese momento, le digo, pasé el examen, ¿verdad? Voy a hacer el proceso de reclutar y ella ora por mí, ¿verdad? Oran por mí y me dicen que Dios había dicho que no era el momento de... Sí, por favor, esa musiquita ahí. En ese momento el Señor le dice a la profeta, me dice, no es el momento de entrar a la Fuerza Armada. Me dijo que no es el momento. No es el momento. Y yo tenía todo, ¿sabes? Yo lo dije hoy y era mañana. ¿Sabes? Conté primero con John, con mi interior primero, antes de contar con el Señor, ¿verdad? Y le serví al Señor ya. ¿Sabes? Yo soy aquí una iglesia madura, una iglesia llena de Espíritu Santo. Los pastores, yo sé que los educan de gran manera, pero esta experiencia la viví yo. La viví yo siendo cristiano, teniendo visión, teniendo palabra. Conté con lo que quise ser yo, humanamente, sin contar con el Señor. La profecía dijo, no lo hagas, no es el momento. Y yo como quiera, en la madrugada de ese día, la próxima mañana, fui a Guaynabo, a MEX, donde se solicita, ¿verdad? Y allí estaba en primera hora Josh Morales haciendo fila para entrar a la fuerza. ¿Y qué pasa? Estamos haciendo una fila, ¿verdad? Todos están en la misma. Y yo fui uniformado de la policía, yo, como les comenté, de la policía, con la idea de impresionar. El policía, vamos a colarlo. Ven acá, esto para acá. Eso no pasó y simplemente me tocó mi turno, me tocó una sargento que me dijo ciertas palabras en menos de medio segundo y no la entendí, la dijo en inglés y no se me quedé ahí frisado y le dije ¿qué? ¿O cómo? Algo le dije que ella se molestó, ¿verdad? Hoy en día sé que ella se molestó, para cuando eso yo pensé que me había entendido, que tenía una buena comunicación y me dice, venga acá, en inglés también, pero obviamente esto es el idioma para todos. Fuimos a una oficina y yo, que está sentado aquí, dice, viste, uniformado, llamé la atención, estoy VIP, vamos a una oficina aparte. Me mandaron a pasar. Sí, voy a una oficina aparte, olvídate, estamos bien, me salió la jugada. Cuando estoy allí hay varios sargentos, varios rangos altos y viene alguien, ¿verdad? Bendigo a ese hombre que me habló en español y me dice, Morales, me lee el neta y me dice, ¿qué pasó ahí que la sargento se molestó? Ahí yo entendí que estaba pasando algo. Y yo, no, ¿cómo que se molestó? Y yo vengo a entrar a las Fuerzas Armadas y me dice, no, ella, estás aquí porque ella se molestó. Y va a venir un coronel y va a hablar contigo. El coronel hablaba, yo no le entendía absolutamente nada, él me estaba traduciendo y era que me estaban haciendo un discharge, un castigo, porque yo le había faltado respeto al sargento, porque fui y parece que no le entendí lo que ella me dijo y no hice caso y ella pues, ¿verdad? Me juzgó y me castigaron. Finalmente salí de allí, de MEX en Guaynabo, frente a la cárcel federal, con un castigo de 1 año, que no podía entrar a las Fuerzas Armadas. Un castigo de 1 año. De 1 año. Te pregunto, yo creo que yo nunca, en las veces que hemos hecho las entrevistas, yo creo que yo nunca te he hecho esta pregunta, pero viene a mi mente.
Tú hablaste que era la vez número 11, ¿verdad? Que intentaste. Por fin se da sin tener que coger el examen. O sea que tú lo estás viendo. Lo cogí que no vi los resultados. Exacto. Para ti, ¿verdad? Me imagino que tú entendías que Dios estaba moviéndose a favor tuyo. Por eso es que entonces cuando te dicen, mira, no, George, no es el momento, Dios me está diciendo que no, cuando te dice la pastora, Claro. ¿cómo te sentiste tú en ese momento si tú vistes que Dios te está abriendo unas puertas, pero al mismo tiempo estás viendo que Dios te las está cerrando? ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? En ese momento estaba confundido, ¿ves? Porque estoy viendo que Dios pone su mano que al fin paso el examen o que no humanamente lo pasé, porque les digo que tuvo que haber sido el Señor definitivamente. Estaba confundido, para ese entonces confundido total, o sí o no, ¿ves? Yo quiero hacerlo, humanamente yo quería, ¿sabes? Hacerlo sí o sí. Tú tenías el deseo. Sí, no, claro. ¿Sabes? Y ver que pasaba eso, definitivamente la primera confusión llegó. Yo dije, pero entonces hay algo aquí que no cuadra. Cuando te dan este castigo, ¿por cuánto tiempo es que te indican que vas a estar castigado? Un año que no puedo hacer ningún movimiento en la fuerza. Sales de esa oficina, ¿qué sucede en la mente de George Morales? Definitivamente enojado, le digo con Dios mismo, porque si Dios me está ayudando, tengo esa piedra de tropiezo ahí de inmediato, pero obviamente la enseñanza llega rápido, bueno, no estoy haciéndolo en oración. Ahí me acuerdo inmediatamente que en la noche anterior me están diciendo, no es el momento. No es el momento. Pero es que yo estaba ¿sabes? En mi mejor momento físico, ¿verdad? Que parece que porque él me conocía, estaba, como dicen por ahí, me comía los nenes crudos. Si tú estabas en el mejor momento. En el mejor momento físicamente, yo no podía entender, pues, porque les digo, mi hermano, estuvimos de frente, aquí está la presencia del Señor. Tenía todos los mejores recursos para poder entrar, pero lo quise hacer por mi humanidad, no contando con el Señor. Bajo tu fuerza. Sí, es correcto. Y sí había una profecía de la noche anterior, que no lo puede hacer. Cuando salgo de ahí, pues sí tenía bochorno, sí no me atreví a decir eso a nadie. De ahí yo estaba uniformado, como le dije, yo me incorporé otra vez a trabajar en la policía. Ese día fue tremendo, mucha confusión. Y en la noche, esa misma noche, había culto en la iglesia que yo iba. Yo soy ministro de adoración, toco piano y tuve otra vez ¿verdad? Hablé con la pastora y le dije, mira, me pasó esto. Y ¿sabes? Fuiste desobediente. La profecía vino, ¿sabes? Te dijeron que no era el momento. Para sorpresa mía, pasa una semana de todo eso, ¿sabes? Mi mente estaba confundida, triste, estaba, ¿cómo se llama? Desanimado. Claro. Y me llaman y me dicen, el Señor me mostró que lo intente. ¿Sabes? Imagínense ustedes un castigo de un año, ¿verdad? Los que tienen conocimiento saben que eso, el ambiente federal, eso es por encima del plato, como le llamamos, y te digan, mira, que lo intente. El Señor habló que lo intente. Pues yo me tuve que sonreír. ¿Sabes? Esto no puede ser cierto porque me acaban de castigar. Es un papel blanco y negro estampado por el frente hasta por el lado del papel. No había manera de que eso pudiera pasar. Inmediatamente el Espíritu Santo me toca y me dice, pero escúchame bien, ¿sabes? No hay algo más hermoso, ¿verdad? Escuchar el Espíritu Santo. Nosotros nos gusta que nos digan, que nuestros pastores nos pongan las manos, que nos oren. Es muy fácil, de esa manera es muy fácil, pero cuando tú te concentras en lo tuyo y espera que Dios te habla a ti, a tu corazón. Eso hice, me tomé ese momento y de inmediatamente me dijo, fuiste desobediente, yo te dije que no fui y lo hiciste y viste que era un no. Ahora yo te estoy diciendo sí, tienes que hacerlo. Y me tomó horas de poder entender, de lágrimas y llanto, el poder entender y atreverme humanamente y ir otra vez al otro día. Ya habían pasado como 1 o 2 semanas al mismo sitio donde me sacaron.
Esta vez fui humildemente vestido, no fui uniformado a la policía para que no me reconocieran. Le digo que para cuando eso nunca lo había dicho, yo tenía un Hyundai Accent, color, para ese entonces sabía los colores, pero ahora los confundo. Era gris o verde, ahora no me acuerdo. Uno de los dos. Cuando llegaron eso para los 90 y pico, que no tenían radio. Y yo me quedé, y hasta eso yo hizo, porque no tiene radio para no concentrarse. Estacionado en el mismo lugar, orando al Señor, obediente, estaba obediente. Dijiste que viniera y que lo intentara. Estoy sabiendo que hace 2 semanas atrás tengo una orden federal de un castigo. Ese ponche en color oro, para que tengan, ¿sabes? Las letras son en blanco y negro, pero el ponche en color oro. Obviamente ese papel está escondido al lado. Lo voy allí como persona nueva y vamos a ver lo que Dios hace. Les cuento a mis hermanos, y aquí está la presencia del Señor. Me bajo del vehículo, respirando profundo, caminando lento, ahí arrastrando los zapatos, y en la fila, ¿verdad? Porque hay un control de acceso. Y ahí a la distancia me ve una persona que se llama César Hernández, que fue compañero mío de la policía, era compañero mío de la policía, y ya, para sorpresa mía, ya no era policía, él era reclutador. Y él me ve y me dice, George, y no sé, ¿qué es la que hay? Unimos nuestras presencias allí, nos saludamos, a todo eso yo no me voy a atrever a decirle lo que fui. ¿Y qué hace por ahí? No, nada. Nada, dando la vuelta. Y él, pero no es normal, aquí no viene nadie a dar la vuelta. Y como él me dio la confianza, estábamos juntos en la policía, me dice, pero dime, George, en confianza, que mira, mi hermano, ahí me desahogué. Yo estoy aquí porque esto pasó, bla, bla, lo que ya les conté. Y me dice, no, pero tranquilo, déjame ver qué te puedo ayudar. Entra conmigo. Pasé por otro lado, que no era el control de acceso. Y ahí va bien. No tuve que dar ahí. Pasamos, fui a la oficina de él. Él vestía, él era reclutador del Navy. Y yo, a todo esto, es un edificio precioso, todavía sigue siendo. Y yo mira así, maravilla, ya estoy en el edificio. Ahí empezamos a entrevistarnos y demás. Y le cuento, ¿verdad? Y él me dice, dame tu seguro social, papá, vamos a mostrar. Él ve mi récord y dice, ¿pero qué tú le hiciste a la gente? Y él lee bien y dice, no, simplemente es que no sabes inglés. No supiste inglés, y ella entiende que es una falta de respeto. ¿Cómo tú vas a reclutar, verdad? Para los que saben, existen escuelas de idioma. Pero pues, ella no me dio esa opción, exacto. Y él me dice, wow, escúchame una cosa. Y ahora les suelto a ustedes, esa persona no es creyente, ¿verdad? Hace tiempo no lo veo, pero en ese entonces no era creyente, es simplemente un profesional. Y Dios orquestó a ese hombre allí, ¿verdad? Lo puso a que él me viera primero, que yo lo pudiera ver, para que pudiéramos estar sentados en la mesa y decirme, yo te voy a ayudar, pero tiene que entrar al Navy. Y yo, quiero la Army. También me puse un poquito con exigencia. Con exigencia. Y él, como había una confianza, entonces, yo te puedo ayudar, pero tú tienes que jalar para el Navy. Porque hay un programa, da la casualidad, que está abriendo en estos días. Cuando yo tenía 22 años aproximadamente. Y está abriendo ahora y yo te puedo ayudar porque yo soy el que lo muevo en Puerto Rico. Todo estaba muy bonito, pero no era donde quería entrar. Pero volvimos, voy como que el Señor dijo, intenta. Entonces dije, entonces Dios quiere que sea Navy, no Army. Está bien, fui obediente y yo, pues vamos a hacerlo. Para resumir, en 4 horas, entré a la Fuerza Armada en la unidad de US Navy. Tuve que en maones, en zapatos de taco. Me río, mi esposa me bufea porque yo usaba zapatos de taco. Pero soy muy humilde. Y me puse, tuve que correr 2 millas en maones, en zapatos de taco, en camisa manga larga, puchos abdominales. Tuve que hacerme la prueba física, pruebas de sangre,
con la ropa que fui, porque eso fue lo menos que yo fui. Yo fui a llenar papeles. Todo lo hice en 4 horas. ¿Qué les digo, hermano? En la cosa del Señor, el tiempo se detiene. Ahí lo hemos visto. Lo hemos visto en mi testimonio. Yo sé que cada uno de ustedes se puede identificar en cosas que han pasado en su vida. El Señor detiene el tiempo. Y en 4 horas ya yo era Navy con ID, juramenté bandera, fui al carro en shock total. Todavía yo lo estoy contando y yo a veces me cohibo de decirlo porque hay personas que no lo pueden entender. No, tú estás mintiendo. Pero volvemos, que nos digan locos, a nosotros los creyentes que nos digan locos. La idea es que el Señor lo haya hecho y que nosotros lo creamos que fue así. Entonces, llegaste pensando que vas para el Army y sales perteneciendo al Navy. ¿Qué sucede entonces ahora, George? Pues, nada, le fui al básico, hice el training, estuve 2 años que te piden para estar. Inmediatamente hice los contactos con el reclutador del Army, porque ese era mi, ¿sabes? Ya al ver todo lo que estaba pasando, mi cercanía a Cristo era más, ya asistía a la iglesia, ¿sabes? Era ministro de oración, pero viendo que el Señor hace cosas imposibles posibles, ¿sabes? Es un amor inmenso. Y ya yo tenía hasta miedo de qué pensar, porque si pienso algo y no es, ¿sabes? Ya yo tenía un contacto con Dios constante. Y yo, Señor, tú sabes que lo que me apasiona es el Army. El Navy no me gusta, pero obviamente tuve que pertenecer al barco Jeff Kennedy, que era el portaavión. Estuve allí, hice el training, tuve 2 años, apareció el reclutador del Army, muy fácil, en 2 días para cuando eso, me hicieron el cambio por el Army. De ahí mi sorpresa, tenía que ir al básico del Army otra vez, pues me fui para el básico del Army, lo hice, y pues fue maravilloso. George, lograste entrar a lo que era tu sueño, ¿verdad? Tu meta, que estás ya en el Army. Correcto. ¿Cómo es ese cambio, verdad? Porque del Navy, primero de la policía al Navy y del Navy al Army, ¿cómo tú pudiste manejar esos cambios y cómo fueron, ¿verdad? ¿Cómo Dios te fue preparando en cada una de estas etapas hasta que cumplieras tu meta, que era el Army? ¿Cómo fue ese cambio? Pues mira, ya tenía la base, ¿verdad? Que era policía, la disciplina la tenía. El ambiente físico para mí era muy cómodo porque siempre me gustó hacer ejercicio. Mi barrera fue el idioma, como les comenté desde el principio, y tengo varias chistes en cuestión de eso del idioma, pero aprendí. Los no eran yes y los yes eran no. O sea, yo miraba, contestaba, si me preguntaban algo fuertemente y yo le decía yes, y yo veía la cara, la expresión de los que me lo decían como enojado, y yo decía no, la cambiaba. Muy bien. Entonces aprendí muy rápido, my bad, I'm sorry. Todas esas cosas las tenía muy bien. Bueno, George, vamos a una parte del testimonio que es un poquito más complicada, y es la parte que a ti te dan una profecía. Ya por fin tienes las órdenes, estás a cumplir tu meta, tu sueño, pero Dios, por segunda vez, vuelve y te da una profecía con el Army. Sí. Por favor, para que le cuentes cuál fue esa profecía y cómo esto afectó ¿verdad? Mentalmente, cómo esto te afectó, porque fue una profecía algo fuerte. Sí. Nuevamente, ¿verdad? Cuando ya estaba dentro, ya pertenecía al team que quería pertenecer, ¿verdad? Estamos subiendo lo más que podemos, ¿verdad? Para no mantenerlos ahí en la silla por mucho tiempo. Yo siempre estuvo conmigo en todo, me puso en la mejor unidad. Yo escogí, Dios me dio, cuando me pasé por Army, me dio a escoger, que esas cosas no les pasa mucho. El que me está entrevistando es veterano también, y que mi respeto para él también, él sabe muy bien cómo es el proceso. Y a mí cuando me pasaron el reclutador, él me dijo, pero ¿qué tú quieres? Y yo le dije, yo quiero una unidad, ¿verdad? Que vaya a guerra, y quiero vivir esa experiencia, que no la quiero que me la estén contando, yo quiero vivirla y contarla después. Y quiero ver, yo era policía, quiero entrar como policía también a las Fuerzas Armadas.
detrás de una unidad que brincaba en paracaídas, brincaba en helicóptero y que pertenecía a las fuerzas especiales. Entonces yo escogí y mis hermanos les digo, cuando tú estás en los caminos del Señor, cuando el Señor está contigo, obvio, Él siempre va a estar contigo. Todo depende de si nosotros dejamos que Él esté. Sea parte. Que sea parte. Todo lo que tú digas por la boca, eso lo dice la palabra, así se nos dará. Amén. Yo lo dije en la fe más brutal, porque ya, acuérdense, voy teniendo más capacidad, ¿verdad? Estoy aprendiendo grandemente con el Señor de que todo lo puede en un Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Y yo fui exigente. Yo quiero tal unidad en tal sitio, y así se me dio mi hermano. Esa unidad estaba en Georgia, en Fort Stewart, y el team exacto que yo quería, que era un team de policías militares que brincaban en paracaídas y de helicópteros que estaban tachados a las fuerzas especiales. Y claro, entre exámenes, pruebas físicas, etcétera, pertenecía a él. Llegué a esa unidad y la manera de inglés fue mermando, ¿verdad? Porque fui aprendiendo. Siempre me tocó con personas buenas y entre todo menos buenas, ¿verdad? Nadie es malo, ¿verdad? Simplemente personas que tienen el deseo, sienten, usted las ha pasado, usted va a los lugares, usted se encuentra con humanos que son cristianos y sienten ayudarlo. Yo siempre tuve ese ángel siempre ahí ayudándote. No, para allá no era para acá. Dijiste esto y no era eso, era esto. Y fui aprendiendo muy rápido. A veces aprendí más el discernimiento del espíritu que el idioma. ¿Sabes? Definitivamente. El idioma fue poco a poco, pero logré la unidad, pertenecí a la unidad. De ahí inmediatamente me dan un rango de supervisor, entiéndase, sargento, y al fin y al cabo pues me llega el boletito. Y ahí viene la profecía. Cuando está todo a eso ahí, que yo obviamente obediente a los pastores, pues les exhorto siempre sean obedientes a sus pastores, siempre dejen saber qué está pasando, cómo te sientes, aunque nuestros pastores nos enseñan, ¿verdad? Mi actual pastor, ¿verdad? Que él siempre me enseña que yo te enseño, ¿verdad? Pero ponlo en práctica, ¿verdad? Que no dependamos todo el tiempo, ¿verdad? Porque para eso ellos nos educan. Pero si necesitan refuerzo, aquí estamos, ¿verdad? Y yo pues, obediente al Señor, ya estoy más acercando a las cosas, ¿verdad? Que yo quería. Oramos, ¿verdad? Porque ya estoy dentro. Y viene una profecía. Imagínense ustedes, que les digan, cuando tú tienes, todos fuimos niños, ¿verdad? Y los niños que están aquí, con mucho respeto, Navidad llega, ¿verdad? Y uno está loco, deseoso por ese regalo, el regalo del año, y que de momento te digan, no hay. Lo comparo en que hay algo, dentro de toda la alegría y entusiasmo que yo tenía, que te digan, el Señor dice que vas a ir ¿verdad? A lo que tú quieres, pero vas a ser herido de muerte. Entonces, pero no te dice no vayas, vas a ir, te van a herir de muerte, pero vas a ir en un mandato mío. Yo te voy a cubrir, yo voy a estar contigo, pero simplemente te van a herir de muerte. Lo digo jocosamente, hoy sentado aquí, 29 de junio, hacen 18 años de eso, ¿verdad? O 20, o un poquito más para atrás, porque hacen 18 de lo que me sucedió. Y te dan es un baño de agua fría. Definitivo. ¿Y qué tú haces? O dices que no, pues no es tan fácil. Si es difícil entrar, es más difícil salir. No, y me imagino que mentalmente para ti fue algo bien difícil, porque volvemos a lo mismo. Al principio viste cómo Dios te abrió unas puertas. De momento se te cierran. Ahora vuelve a ver la mano de Dios que abren, pero te dan un mensaje que vas a ser herido de muerte. De muerte. ¿Qué uno hace? Entonces, es algo que tú no le vas a decir al compañero de al lado. Sí, yo voy contigo, pero yo no regreso. Tranquilo, no te vayas a preocupar. No, es algo que te dicen, tú lo trabajas en tu espíritu
¿verdad? En tu mente, aún estoy en Estados Unidos, estoy salvo, y yo digo, pues, ¿qué hago? No voy, porque, ¿verdad? ¿A qué voy para allá si ya sé lo que va a pasar? Porque acuérdense, voy experimentando una experiencia con Dios de que Él, ¿sabes? Él habla y Él cumple. Pero al final de la profecía, pero yo estaré contigo. Ese yo estaré contigo me vistió como un león, ¿sabes? Vamos para allá, porque ya yo era valiente. Me faltaba, ¿verdad? Ese poder de Dios, ¿verdad? Pues así vino la profecía y así me fui para el desierto. Cuando ya vas para el deployment, que sabes que vas para un área que hay conflictos de guerra, ¿cómo fue esa experiencia cuando George va en este avión llegando a una zona de conflicto de guerra? Pues mira, hermano, y esto, ¿verdad? La hermana que estaba diciendo que tiene su hijo es militar, y a todo aquel que, ¿verdad? que tenga familiares militares, o aquel que quiera, ¿verdad? Entrar a la fuerza, ¿verdad? Yo amo a la Fuerza Armada, y ven lo que me haya sucedido, yo exhorto, ¿verdad? A la juventud, es excelente trabajo, amo, y si pudiera entrar, lo hiciera otra vez, definitivo. Tanto la policía como el ejército, ambas ramas. Cuando el Señor habla, cumple. Su hijo está en las manos del Señor. Amén. Definitivamente. El miedo es nuestro. Humano nos da miedo. Siempre, cualquier cosa, inmediatamente en nuestro sentido común, pagan las luces. Y uno como que prende las luces y uno frena, ¿verdad? Porque uno tiene unos sentidos. Y ese miedo lo creamos nosotros. Pero el Señor tiene todo el que ha estado para los que le sirven, ¿verdad? Yo sé que tiene sus oraciones. Estoy aquí no por casualidad, es porque Dios lo permitió. Y le quiero decir eso, tanto a su hijo como a aquel que tenga un familiar. Me pongo sentimental, mucho me tardé, pero definitivamente confía en el Señor que su hijo va a estar bien. Dios está en control. Sí, en ese momento que estoy en ese avión, un C-130, ¿verdad? Un aparato gigante, hace ruido por todos lados. Nunca tuve temor en ese momento porque estoy un nene. Por ahí. Emocionado, y tú miras para atrás y ves, pudieran haber mil soldados más al lado mío. Una tropa espectacular de guerreros maravillosos, todos con la misma instrucción, otros asustados. Yo el susto lo cambiaba con una sonrisa que el que me conociera decía, este está asustado también. El idioma ya era mejor, pero no era que podía montar una conversación de 2 horas con el americano, y menos cuando uno está asustado, no te salen las palabras. Pero estábamos viviendo el momento. Ese avión da un mensaje de que va a aterrizar tácticamente, ¿verdad? Y yo, todo en el ejército, si hay algo que hacen es practicar, ensayar. Pero el jíbaro de acá, pues, no está tan acostumbrado de que esos aparatos que vuelan hagan ciertas cosas. Y hace un ruido impresionante. Y de momento, un silencio. Y ese aparato pega. Y yo veo ciertos compañeros mirados y ellos riéndose, hablando, escuchando, cuando eso oían Walkman. De cablecito, iPad, de los iPad. Para que el público entienda, el ruido que tú dejaste de escuchar es que los motores nos apagaron. Se apagan los motores. Para que así, y las cosas que estaban sueltas cogían para allá. Y yo dije, y yo en esa silla así me ponía. Me puse el cinturón, yo tenía todo el equipo puesto, lo que se llama el full battle barrel, o sea, completo. Pero veía mucha paz entre todo, pero ya a mí no estaba entrando mucha paz. Y llegó la profecía a mi mente. Aquí es. ¿Sabes? Ni a primera base llegué, como decimos. Y yo dije, este es el momento. Olvídate, y pego orar sin cesar.
pegué a orar, hasta que ya era, ya estaba gritando. Mis compañeros obviamente no me entendían, pero sabían que estaba asustado y que estaba orando. Eso sí lo pueden saber. Y de momento eso, ¿verdad? Hace prende los motores y todo bien, y ahí dan el mensaje. Ya pasamos el peligro, ya estamos, ¿sabes? Para resumir, eso era una práctica. ¿Sabes? Estaban haciendo un aterrizaje táctico porque estaban siendo atacados por el enemigo. Sí, de simple. ¿Sabes? Pero obviamente tú estás dentro, no sabes lo que está pasando, no puedes ver. ¿Sabes? Ya desde ahí, ya estaba la mano de Dios sobre mí, ¿verdad? Sobre mis compañeros. Y quiero que también sepan eso, que también sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Dios te cubre a ti. Te cubre a ti grandemente. No te quedes con eso, que invitas a otros, porque mi oración, aunque no me entendían, porque se me hacía más fácil orar en español, cubría a mis compañeros, a mis hermanos, ¿verdad? Y Dios nos cubre a todos, Dios nos ama a todos. Y de esa manera, pues, aterrizamos firmes, sin ningún daño, algún susto y una presión muy alta. Por fin aterrizaste, llegaste a un área de conflicto, que es lo que tú habías pedido, que tú querías. Viste que la profecía no se cumplió en ese momento porque pensaste cuando venía bajando que ahí iba a ser, ¿verdad? Que ibas a ser herido de muerte. Al aterrizar, ¿te sorprendiste que llegaste y que ahí no pasó nada? Sí, no, definitivamente yo dije, no era ahora. A veces dice, pero entonces próximo. Exacto, que está la preocupación, no fue ahora, pero entonces ¿cuándo es? Cuando es, mi hermano, quiero que sepa que mientras estoy llevando el testimonio, cada paso, cada latido, cada que el corazón late, cada suspiro, era un temor cuando iba a ser el momento. Háblanos un poco, George, de ese momento cuando ya estás en el desierto, en un área de conflicto, para que las personas, ¿verdad?, puedan conocer un poco mejor cómo Dios te guardó, cómo Dios los cubrió. Pero al mismo tiempo, tú tienes una profecía que está en tu mente todo el tiempo. ¿Cómo tú mentalmente estabas preparado para, ¿verdad?, enfrentar esas zonas de conflicto, ya que tuvieron que hacer varias misiones, ustedes tuvieron que ir a esas áreas donde estaba el peligro? Háblanos un poco de cómo fue ese proceso del desierto, porque muchas veces nosotros tenemos situaciones y decimos, wow, esto es un desierto, estoy cruzando el desierto, pero tú literalmente puedes decir que tú cruzaste el desierto. Tú trajiste eso y es la primera vez que también lo mencionamos. Es algo que decimos, cruzamos el desierto, ¿verdad? Inclusive la palabra del Señor también lo dice, ¿verdad? El desierto, a pesar de que hace calor, pero no todo el tiempo hace calor, ¿verdad? Quiero llevarlos allá, quiero transportarlos a un desierto real. Hace frío y cae nieve, también el desierto. Bajo cero, y también se pone, mi calor mayor fue de 150 y pico de calor, más el equipo puesto, y también tuve negativo, 11 tuve negativo, 15 de frío. Ese es el desierto. Los cielos más hermosos los viví allí. Le estaba contando al pastor cuando lo conocí que yo me preguntaba por qué el cielo de allá era más lindo que el de aquí. Pero eso tiene una historia gigante en la palabra del Señor. Eso es Nínive. El Señor caminó por todos esos lugares y la palabra lo menciona en sin número de cosas. Llevándose ese panorama, esa profecía aquí, yo tratar de incrementarlo a mis compañeros de trabajo, pero yo estaba a cargo de mi equipo de trabajo, el que no tengan temor, el que, ¿cómo yo le voy a decir a mis soldados que me va a pasar algo? Pues no, tampoco, yo me lo tragué. Sí procuré en que creyeran, y entonces estaba bien delicado lo que era el Señor, la presencia del Señor, de tratar de que si no era la derecha era la izquierda. O sea, estaba tratando de que el Señor todo el tiempo me estuviera diciendo a dónde voy, qué hacer. O sea, estaba todo el tiempo en el mandato, orando,
no cesaba, porque no le puedo mentir, tenía temor, porque había una profecía, ¿verdad? Y yo decía, ¿me va a pasar a mí o le va a pasar al que está al lado? O ¿sabes? Que si me va a pasar, ¿qué me pasa a mí? Yo le decía al Señor, si me va a pasar, que me pasa a mí, que no le pase a nadie más, que no le pase a nadie más. Y eso me mantenía orando en comunión con el Señor. Ya aprendía palabras nuevas para resumir lo que era una oración en inglés. Y ya todo iba más, ¿sabes? Ya todo iba mejor. Y me gustaría que pudieras contarle a la iglesia el testimonio de la botella de agua, para que ellos puedan ver cómo Dios caminó contigo y tú en cada momento, aunque parecía, ¿verdad?, algo imposible, en medio de la oscuridad, Dios siempre estuvo contigo. Háblanos un poquito cuéntale, ¿verdad?, a la iglesia el testimonio de la botella de agua. Pues mira, ahora mismo aquí hay cientos de botellas de agua. En el desierto no. Hay un lugar donde hay guerra, aparte de que todo el desierto pues, es plano, mucha calor, los lugares donde hay agua están vigilados, ¿verdad?, por el enemigo, etc. Yo, encargado de la misión, quise cruzar, ¿verdad?, un village, entiéndase, una urbanización, entiéndase en la carretera principal, allí en el cruce Juan Morel, ¿verdad?, los que lo conocen, donde está la farmacia, y caminar hasta aquí, como un poco más, caminarlo en el desierto, en la oscuridad, a 100 y pico grados de calor, ¿verdad?, porque no quería entrar en los troces, porque no me iban a escuchar, ni iban a ser identificados. Y este que está aquí planificó una entrada para atacar al enemigo de manera de sorpresa. Y vine con mis 12 hombres. Hasta eso es profético. Son los 12 hombres que componen una escuadra. La palabra habla de los 12 discípulos. Y voy caminando y mis muchachos se caían de la calor, mis secretarios se caían y yo dándole apoyo. No, vamos, estamos llegando. Y no le miento, ya mi vista estaba borrosa, ya yo humanamente no podía. Si no hubiera sido, ¿verdad?, por el Señor, ya el agua que tenía no se nos había terminado desde el comienzo. Porque si yo me di bien, ¿verdad?, las distancias que nos íbamos a tardar aproximadamente de 6 a 8 horas en llegar al lugar. Pero lo que no contaba era con la calor. Sí sabía que hacía calor, pero no sabía que el cuerpo iba a pedir agua tan rápido. Y se me caían los muchachos, nos detenían, volvían. Fue algo muy tremendo, muy terrible. Yo dije, yo creo que aquí, aparte de este que está aquí, que va a caer ya mismo, se me van a caer varios. Y no le miento, sí estuve en presencia del Señor, sí oré, llega un momento de desesperación que yo estaba, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no llego al lugar que había planificado. O sea, ya las coordenadas me estaban fallando. Y ahí inmediatamente, ¿sabes?, clamé a Cristo. De una manera, ¿sabes?, cuando uno clama, cuando uno grita al cielo, ¿sabes?, ya no en voz bajita, ni siquiera con timidez, sino con el poder que Dios nos dio, ¿verdad? Yo miraba al cielo en la oscuridad, ¿sabes? Mi hermano, en la oscuridad allí tú no te ves tu mano, no te ves la mano. Nosotros teníamos unos aparatos que se llaman Night Vision, que nos ayudan, pero eso te disturbe un poco, ¿verdad? Porque lo que estás viendo no es lo que es real, estás viendo simplemente lo que provoca calor. Pero puede haber una pared de frente y no la ves, ¿verdad? Porque eso no permite que veas eso. Tienes que estar quitifón. Y ya yo no podía clamar a Cristo. Padre, Señor, un milagro. Yo pedí por lluvia. Yo pedí que lloviera en el desierto. Sí sabía que era imposible porque era el tiempo de no llover, porque por eso el desierto, ¿verdad? Pero pedí lluvia, pedí, no sé, encontrarme con otro team de las fuerzas especiales que me pudiera cubrir. Yo lo dije por radio muchas veces, necesito un team que me ayude, un helicóptero que nos ayude, que tire agua, qué sé yo. Todo clamé. Segundo, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí está la presencia del Señor. Segundo, tropiezo yo personalmente con algo. Yo pensé que era una bomba, porque es lo primero que me da en mente. Una bomba, todo el mundo pintado, todo el mundo para el piso. Y a los que nos ponemos los aparatos, chequeamos, ¿verdad?, buscamos las distancias. Y hermano querido, era literal un padrino de agua.
Yo sé que para ustedes, porque para mí contándolo, viviendo ese momento para atrás, ¿sabes? Definitivamente era Cristo. Porque allá el agua de allá es así. O sea, estas botellitas no están allá son tipo padrino. La botella de agua allá es tipo padrino. Pero una de esas estaba allí. Mi hermano, les digo, no miré si estaba espiral, quién la hizo, la marca, si estaba fría, si estaba caliente. No vi eso. Yo vi la mano de Dios porque yo clamé por ella. Dele gloria al Señor, definitivamente, porque Dios se la dio allí. Allí el enemigo no me vio por la gritería, porque Dios estaba. Porque yo grité. Yo de aquí nos vio el enemigo, nos escuchó. Yo, gloria a Dios, en español. Y le dije a los compañeros, mira, y la levanté como un trofeo. Ellos estaban que la miraban así en aliado. Pudieron pensar que la saqué del bulto. Mira dónde saca el agua ahora. Y no estoy muriendo aquí. Pero no importa, todo el mundo creyó, todo el mundo vio que estaba en el piso, que yo la abrí. Y para la gloria del Señor nos dio, nos asoció para los 12 que estaban, nos lavamos las manos, el agua no se acababa. Usted conoce esos milagros del Señor, que Dios multiplica. Eso yo lo viví allí. Todo el mundo bebió por 2 veces. Beba, lávase en la cara, lávate las manos. Y sobró, porque el Señor lo hace. Amén. Fue glorioso. O sea que, una vez más,